Bueno, chicos, pues nada, lo dicho, vamos a hacer un directo, pues bueno, porque ya que no puedo ir al Palomar, no puedo estar mucho tiempo en el Palomar porque estoy con bronquitis, llevo ya unos 10 días con bronquitis. Y claro, y el polvillo acá, como sabéis, pues no es nada bueno para poder estar allí y bueno, y paso de estar. Así que voy prácticamente todos los días, 5 minutos, con mascarilla, cosas rápidas, cosas de comprobar que está todo bien, está todo en orden, pero rápido para casa porque no estoy bien y prefiero no empeorar. Como digo, llevo 10 días con una bronquitis bastante fuerte y bueno, tengo que ir porque tengo que ir sí o sí, porque como sabéis, hay que echarle un vistazo todos los días a los animales, porque por cualquier cosa, cualquier bebedero, cualquier animal, cualquier cosa que pueda pasar, pues hay que intentar solucionarla lo antes posible, pero no puedo estar mucho tiempo allí, entonces, pues bueno, no podía hacer ningún vídeo. Yo hoy estaba aquí en casa, estaba un poquillo aburrido, un poquillo dándole vueltas a la cabeza y, pues bueno, he decidido hacer este directo. Más que nada, pues bueno, por si alguien quiere entrar a comentar o a preguntar algo de lo que vaya a hablar, pues bueno, yo encantado de la vida de poderle contestar, ¿vale? Vamos a empezar un poquillo por, bueno, este fin de semana deberíamos de estar en el concurso de Caravaca, que hubiese organizado la Sociedad del Templete, de allí de Caravaca, pero pues bueno, por circunstancias no sabemos ciertamente cuáles han sido las razones por las cuales se ha cancelado. Se canceló la semana pasada, se canceló con tiempo, pero bueno, a muchos, pues bueno, nos trastoca un poco los planes, porque bueno, ya teníamos nuestros animales preparados, etcétera, y nos trastoca un poco los planes. Para mí, entre comillas, cierta alegría, digo entre comillas, porque no hubiese podido asistir todo lo que hubiese querido precisamente por cómo estoy. Entonces, pues bueno, pues precisamente por eso cierta alegría de que, entre comillas, no se haya celebrado, pero triste por una parte porque se pierde uno de los concursos que entraba en calendario de aquí, de la región de Murcia, y en el que, bueno, también había expectativas porque es una sociedad que necesita un poco levantar el vuelo y quizás fuese una esa su solución, pero bueno, no sabemos las circunstancias, se canceló y bueno, y en eso estamos, no ha habido concurso. Ya, buenas tardes, la granja de Raúl. Ya el siguiente concurso que tendremos será el de Cejín, el que nosotros organizamos, en el que nosotros estamos como organizadores y el que nosotros promovemos. Y será el fin de semana del 25-26 de este mes, el último fin de semana del mes de enero. Y nosotros pues ya empezaremos la semana que viene a un poco a montar. El tema de la burocracia está prácticamente todo hecho, está todo prácticamente cerrado. A falta de ahí de unos flecos de un juez que falta por confirmar y poco más, lo tenemos ya prácticamente toda la burocracia, como digo, hecha, y ya solo falta, pues bueno, pues el juntarnos los socios, empezar a montar el concurso, que lo vamos a volver a hacer en el pasillo de la Plaza de Toros de Cejín, y bueno, y aprovecho, pues bueno, un poco para invitaros a que asistáis, tanto a participar como de público, a ver todo aquello, que seguro que vamos a estar a la altura de las circunstancias y seguro que no va a defraudar a nadie, ¿vale? Entonces, como digo, es el último fin de semana de este mes. La semana que viene yo creo que ya estaré más en condiciones de cuando empezamos a montar, un poco ir grabando, ir viendo, pues bueno, entre comillas, dónde guardamos las cosas, cómo las llevamos, cómo montamos, cómo hacemos, un poquillo más metido desde dentro. Y bueno, yo veréis los socios, que los socios se mueven, los socios se implican en participar en poder montar ese concurso, ya que bueno, sin la ayuda de ellos, pues bueno, no creo que fuese posible. Sin ir más lejos, yo creo que una de las causas o circunstancias de que esta semana se haya cancelado el concurso de Caravaca, yo creo que ha sido ese, que la poca participación que hay por parte de los socios. Y entonces, entre una persona es muy difícil llevarlo hacia adelante. No una persona, sino entre, aunque sean 5 o 6, muchas veces es complicado, porque hay que organizar jueces, hay que organizar planilla, hay que pasar planilla a la jaula, hay que echarle de comer al animal, hay que echarle un vistazo, hay que, en fin, es una semana en la que las mujeres nos ponen casi con las maletas en la calle, ¿vale? Entonces, claro, pues todo eso un poco repercute. Sí que es verdad que hay muchos que les gusta llegar y tenerlo todo hecho, que luego salga bien y encima luego pues criticar o hablar, pero el sacar un concurso de estos hacia adelante parece fácil y sencillo, pero no lo es. No lo es si no tienen un poco de ayuda, no lo es si no tienen un poco de participación por los jueces, perdón, los jueces también, pero pues, sobre todo por el tema de los socios que ayuden sobre todo al montaje, luego el mantenimiento, luego hay que tener el, el concurso, la participación hay que tenerla abierta prácticamente todos los días, porque te puede llegar cualquier aficionado con los palomos a presentarlo prácticamente a cualquier hora, así que hay unos horarios, pero hay que tener en cuenta que la gente trabaja, la gente tiene su vida y entonces
mucha de esa gente lleva a los animales pues cuando se escapa y cuando puede ir a llevarlos. No es que no, hay un horario cerrado, no, hay que adaptarse un poco al aficionado, porque la gente, como digo, tiene temas laborales y tiene temas personales. Entonces, pues bueno, si queremos que la gente participe, hay que darle facilidad, ¿vale? Entonces, pues nada, pues como digo, os invito a que asistáis el fin de semana del 25-26 y que nos podamos ver por allí. Después, pues bueno, un poco el balance que llevamos de la temporada, yo para mi gusto es bastante bueno. Hemos asistido, creo que han sido ya 4 concursos. Empezamos en Huercalovera, en Almería, en el que tuvimos una participación, vamos a decir, discreta. No vamos a decir que fue una buena participación, porque ahí solo obtuvimos un premio. Sí que es verdad que no había 12, porque no había cantidad de animales para poder cumplir los cupos de premios, pero tuvimos, si fue un segundo, en hembras adultas. Y bueno, como digo, una participación bastante discreta. Así que es verdad que bueno, que a última hora tuvimos ahí unos cambios de animales, porque ya la semana siguiente ya comenzábamos aquí en Murcia y le damos un poco de prioridad por cantidad y cantidad de animales que se presentan en los concursos de Murcia a los de aquí, ¿vale? Después, como digo, la siguiente estuvimos en, creo que ya fue Cartagena, o no, estuvo antes primero el concurso de avicultura de Caravaca, que claro está, tampoco llevamos los animales que solemos llevar perdón, a los concursos federados de aquí de Murcia, ya que era avicultura, y como sabéis, vamos prácticamente pues, por participar y colaborar con la sociedad. Muchas veces estas sociedades se mantienen de los pocos o muchos ingresos que le entran a, los, a las sociedades a través de estas inscripciones de los palomos, ¿vale? Muy buena, Gabriel. Pues sí, hay que aportar mucho a los socios y la directiva. Pues sí, es que la verdad es que muchas veces, si los socios, porque aquí somos todos igual, yo siempre lo he dicho, yo soy presidente de las sociedades de GIM, pero yo aquí mando lo mismo que el socio que ha entrado nuevo este año. Y yo no tomo una decisión sin que ellos la aprueben. Y una cosa va detrás de la otra. Y entonces, no por yo ser el presidente, tengo que hacerlo yo todo. Aquí somos todos iguales, todos tenemos que participar y ayudar, porque si no, luego, pues bueno, las deficiencias se notan y al año siguiente te repercuten, ¿vale? Que eso es una cosa de las que, bueno, luego nos quejamos, pero todo eso hay que verlo porque luego decimos, oh, qué poca gente ha venido. Y es que a lo mejor el año anterior hemos tenido algún fallo, alguna falta gorda que a la gente ya le hace que se echarse para atrás bueno, y hasta que no coge confianza atrás con ese concurso, vuelve a ir, ¿vale? Entonces, lo que iba, balance de la temporada, estuvimos en Almería, después estuvimos en avicultura en Caravaca, en el que tampoco, como digo, no llevamos los animales más punterillos que tenemos, porque era, bueno, como digo, siempre para colaborar. En el que también ahí sí que nos llevamos, ahí participamos con los quebrados, con la única pareja que tenemos. Hicimos un primero con el macho y un segundo con la hembra, los dos adultos, claro está. Y después con los laudinos hicimos primero y segundo, porque como tampoco había cupos, solo había 3 premios para machos, 3 premios para hembras. Hicimos primero y segundo en machos y un segundo en hembras. Total 5 premios, que también, bien, contento. Ya de ahí nos fuimos a Cartagena. Cartagena era ya el primer concurso federado de aquí, de la región de Murcia, en el que también, pues bueno, pues bastante contento porque había cantidad y calidad de animales y en el que prácticamente considero que los criadores un poco más punterillos de aquí de Murcia acudieron y nos pudimos un poco batir ahí un poco a ver cómo estábamos los unos con los otros en cuanto a rivalidad. Ahí también nos tuvimos, no sé si fueron 5 premios. No se otorgaron los 12, es decir, los tres premios por las 4 categorías que hay, porque tampoco se llegó en muchas de las categorías, no se llegó al cupo. Y bueno, pero bueno, también contento, 5 premios. No sé si tuvimos 3 primeros, un segundo y un tercero también bastante contento. Y ya de ahí saltamos a la última que estuvimos, que la hemos podido ver un poco más detalladamente, que estuvimos en Mula, ¿vale? En Mula, pues también contento. Sí que es verdad que, como comenté en el vídeo, la participación fue un pelín más baja en cuanto a cantidad y calidad, ya que, pues bueno, faltaron unos cuantos de esos criadores, de los más participativos y de los que más calidad pueden aportar a los concursos, fallaron. Pero bueno, también contento. También nos llevamos otros, no sé, fueron otros 5 o 6 premios y también bastante contento con el concurso que allí realizamos con nuestros animales. Contento también por una parte porque en tema de adultos, estoy participando con animales 2023, con animales, es decir, del año pasado, con animales de año y medio, casi 2 años, año y medio. Y bastante contento porque en cuanto a tema de adultos están arriba y yo considero, y yo los veo en casa y yo los tengo en la mano
y es que están para estar ahí arriba, aunque simplemente tengan 1 año y medio o 2, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, un poco de agradecer que, bueno, animales jóvenes que no tienen peligro de que se vayan a echar a perder pronto, estén ahí arriba, ¿vale? A ver, buenas tardes, un saludo, compi. David, toda la vida y estoy federado. Y no estoy federado nunca, y con el tema del concurso no hace falta estar federado. El problema es el lugar de los Palomar. ¿Se sabe algo sobre él? Bueno, el tema de las licencias, en principio, para otorgarte una licencia no tiene, al menos aquí en Murcia, no tiene que ser como en Andalucía, que sí es obligatorio el tema del rega o el tema de, ¿cómo era el otro? Del, lo diré. Ah, lo diré. ¿Cómo es el nombre? Del núcleo zoológico. Aquí en Murcia no es obligatorio, es decir, yo, como he comentado hace muy poquillo, yo soy socio, soy presidente de aquí de las sociedades de GIM y yo tengo socios que son de Cartagena, tengo socios que son de aquí del mismo Caravaca, tengo socios que no tienen por qué ser de la misma localidad de donde sea que tenga la licencia, ¿vale? A ellos lo mismo les sirve la licencia viviendo allí en Cartagena, en este caso, como en Caravaca y no siendo de la sociedad de Cejín o no viviendo en Cejín en sí. Entonces, yo creo que tú siendo de Sevilla, yo creo que allí sí que a lo mejor te hace falta obligatoriamente, creo, no lo sé, porque en cada comunidad, cada federación tiene unas normas, el tema del núcleo zoológico. El núcleo zoológico pues es algo más complicado, porque claro, ya tienes que pasar unos requisitos y ya tienes que pasar unas cosas de que el palomar, pues bueno, lo tenga en unas ciertas condiciones, tiene que pasar una revisión para que vean que tiene unas ciertas condiciones. No sé si al tenerlo en núcleo urbano te lo otorgan. En ese caso yo estoy perdido. Yo sí que es verdad que estuve hace 2 años intentando no, la verdad es que me moví poco al final, pero sí que me interesé en sacarme el núcleo zoológico y al final un poco desistí. Pero que, como digo, yo precisamente, yo he tenido socios de Barcelona, de Valencia, de Tarragona, de Córdoba. Yo he tenido socios de todos esos sitios aquí en mi sociedad de Cejín y muchas veces pues, bueno, la licencia pues, se otorga a la tenencia y vuelo de esas aves. Sí que es verdad que, como ya te digo, en cada federación, cada comunidad autónoma tendrá sus normas y tendrá sus cosas. Estoy en núcleo urbano también, claro. Sé que los núcleos urbanos está complicado para que te autoricen y para que te den la licencia, en este caso, del núcleo zoológico. Está muy complicado por lo que los compañeros de aquí. Sí. Hay mucha gente que no sé de qué manera lo habrán podido hacer o que antes no estaban las mismas normas y ahora al aplicarse pues ya no te permiten quizás lo que antes permitía. Y entonces, pues bueno, es más complicado. Yo en el tema de Andalucía no te puedo dar referencias, no te puedo decir, porque ya te digo, yo creo no, a ciencia cierta allí es obligatorio el núcleo zoológico, pero claro, ya no sé si es obligatorio para poder sacar licencia o es viceversa. Para sacar licencia tener que tener núcleo zoológico. Eso tendrías que informarte en la misma federación. Yo creo que allí precisamente te darán cualquier tipo de información que necesites al respecto de los trámites, de los requisitos que te hagan falta, de todo eso. Y la federación normalmente tiene un número de teléfono de atención al público y en el que te pueden asesorar y te digan pues cómo tiene que ser y lo que puedes hacer. Nada, nada. Gracias a ti. Hola David, buenas tardes también. Gato. Bueno, seguimos un poquillo. Hemos hablado ya de nuestro concurso. Ya, como he dicho, yo ya paro de concursar. Ahora hemos parado, como digo, terminé el de Mula. Yo ya no vuelvo a concursar hasta de aquí a un mes. Yo hasta el regional ya no concurso. Iba a concursar en este de Caravaca, pero ya no concurso porque yo en el de Cejín, como ya muchos sabéis, no participo. Pues soy el presidente, lo digo una vez más, no quiero ser cansino, pero por poner un poco en situación. Soy el presidente, tengo que estar moviendo planillas, tengo que estar con las planillas en la mano, planillas de jueces, luego planillas que se colocan en las jaulas, si hay algún fallo, tengo que estar yo llamando al juez, etcétera, etcétera. Y entonces ya hubo un año que hubo ahí un problemilla y ya desde aquel año, ya en la siguiente junta que se hizo la sociedad, yo ya dije que mientras fuese presidente y mientras yo estuviese un poco al frente y al cargo, yo no iba a presentar animales para evitar, pues bueno, no sé, las malas lenguas, ¿no? Los malentendidos que puedan surgir, porque luego quizás te lleva un premio
que es súper merecido, está a la vista, que salta a la vista, que te lo mereces, que debe de ser ese premio para ti, y entonces un poco la gente pues se te echa encima, ¿no? Es que no quiero dudas, no quiero problemas, no quiero nada, y entonces pues bueno, desisto de eso y entonces pues evito este problema, ¿vale? Ya después vamos al Nacional, en el que estaremos y iremos a disfrutar, estar allí con los amigos otra vez, que muchas veces es el punto de encuentro de mucha gente del resto de España, que nos movilizamos al punto de España que sea. Y entonces, a ver, Gabriel, yo soy de Almería y no obligatorio el núcleo zoológico. Bueno, mejor. Bueno, mejor entre comillas, lo digo para Hunger Field Game. Pero, bueno, pues mejor para él. Si no es obligatorio para poderte sacar licencia para eso no es obligatorio, pues mucho mejor. Un trámite que te quita, un follón, un papeleo que te quita y te ahorra y mejor. Entonces lo que tiene que hacer es informarse de alguna sociedad que tenga por allí a los alrededores y que la misma sociedad pues, le diga las condiciones que tiene que tener y los papeles o la información que tiene que presentar, presentarla y punto. Y hacerse. Bueno, y después, pues en el Palomar está ahora la cosa un poquillo, como digo, llevo 10 días flojillo. Hay unos concillos de laudinos ya pequeñillos por allí, de las parejas que hicimos, que dejamos hechas, de palomas que no íbamos a concursar este año, de palomas con las que no vamos a criar después cuando vengamos del Nacional, y que son unos tipos de pruebas y me están gustando bastante. Tengo ya 2 comiendo solos que me gustan muchísimo y va a ser una cosa de las que tenga muy en cuenta de esa pareja para quizás repetir luego un poco más adelante, ¿vale? A ver, Palomo Jerezano de Suelta, saludos desde Jerez. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Y entonces, pues bueno, como digo, tengo 6 o 7 pichones ya por allí. Muchas veces la gente comenta, pues claro, el tema está sobre todo en estas razas de que son razas de desarrollo morfológico, pues la gente dice, ya animales 2025, animales. A ver, en cuanto a desarrollo morfológico, en cuanto mismo tengas anillas, tienes que empezar a criar porque luego se nota, sobre todo en la categoría pichones se nota. ¿Qué pasa? Que yo, ya hablando del Nacional 2026, si estos pichones van para adelante, desarrollan bien, etcétera, yo voy a llevar animales a la categoría de pichones en el Nacional 2026 con un año y medio. Pues ya tengo animales 2025 anillados. Este año se participa en la categoría de pichones con animales 2024. Yo ya tengo animales 2025 anillados y comiendo solos. Entonces, muchas veces dices, por un lado dices, junto unas parejas de prueba, pero es que si salen bien, salen adelante, salen bien de desarrollo, de lujo. Pues claro, las buenas no las voy a echar, o mis animales más punteros no los voy a echar porque los voy a llevar al nacional, los voy a juntar cuando venga en marzo. Entonces, esos pichones que saque de esas parejas más punteras mías con las que estoy participando, etcétera, sí que van a llegar al nacional del 2026 con 10 meses, 8 o 10 meses, pero es que eso se van a tener que batir con otros pichones que tengo ya con un año y medio. Entonces, mucha gente de los que tenemos decimos, no, es que criar tan pronto, ya criar tan pronto, pero es que luego a la hora de llegar a un concurso, sobre todo en estas razas de desarrollo morfológico, no es lo mismo, como digo, un pichón con un año y medio o que un pichón con 10 meses, 8 o 10 meses, ¿vale? Entonces todo eso es importante. Y como digo, tengo unos cuantos allí, tengo que meter y actualizar un poco el tema de las nodrizas, le hemos puesto nidos nuevos, hemos echado 3 parejas nuevas más de un compañero que los quitó y funcionaban bien y nos los trajimos y lo hemos echado y se han adaptado bastante bien. Como digo, tenemos nidos nuevos, hay que volverlos a numerar, hay que limpiar, hay que volver a vitaminar y lo vamos a hacer, pues como siempre hacemos un poco, antes de meternos profundamente a criar con ellas, es un poco prepararlas, de prevenirlas, de enfermedades. Le daremos ahí un repaso de un antibiótico que tenemos algo más flojillo, por si tienen cualquier enfermedad, cualquier virus por dentro, que se limpien para cuando ellas llegue el momento real de cebar, de criar y de pasarle esas posturas que queremos que no fallen, pues que realmente no fallen verdaderamente, que no le transmitan nada, que no le metan nada, que no le hagan nada. Entonces, pues, queremos que precisamente pues, estén limpias y funcionen plenamente, ¿vale? Después, un poco volviendo al tema del concurso de aquí, de Cejín, este año, pues bueno, tengo que un poco pedir disculpas porque aquí en Murcia ahora mismo se está moviendo gran y plenamente la categoría o la raza, mejor dicho, de valenciano, de nuevo valenciano, de valenciano de Valencia. En los 2 concursos que hemos estado ha sido una de las razas más participativas, tanto en Cartagena como en Mula, pero
Yo este año ya tenía un poco el presupuesto cerrado con el tema del ayuntamiento y después aparte surge el problema, este yo creo que es uno de los principales problemas a los cuales, pues bueno, vamos a tener que un poco intentar en posteriores años si queremos que todo esto, toda esta gente tenga cabida en nuestros concursos y el tema de los jueces. El tema de los jueces, sobre todo de valenciano, nuevo valenciano aquí, está algo más limitado. Después tenemos el otro segmento que tenemos de un grupo muy, muy bueno, muy participativo y con muy buenos animales, que son de los del Buchón Gaditano, que son ahí de la zona de Cartagena. Hay un grupillo muy trabajador, muy colaborador, un grupo muy, muy bueno. Y entonces a toda esa gente, el gaditano sí que lo hemos metido nosotros en el concurso otro año, pero bueno, este año ya no, precisamente por el tema de si hay pocos jueces, o por no decir ninguno, y después, pues bueno, es complicado. Si no hay jueces, no hay facilidad, la sociedad a la hora de organizar, pues todo eso nos echa un poco para atrás y nos cuesta el meterlo en concurso. ¿Qué pasa? O considero, pues que bueno, si como bien está saliendo el tema del valenciano participativo, va a haber que darle cabida en otro concurso, yo sin problema van a entrar. Después, por ejemplo, los otros también, pues, hay que darle un poco más de entrada. Entonces, pues, precisamente, esperar un segundo. Ah, vale. Después, pues, precisamente, el tema de los gaditanos, pues va a haber que volverle a dar entrada y participación, porque, bueno, como digo, ellos siempre se han movido con nosotros, siempre han participado y siempre han colaborado, y entonces, pues, precisamente va a haber que darle otra vez entrada, porque es un grupo, como digo, participa mucho, después ellos mismos, eh, entre ellos no hay problema ninguno, son animales, son gente que crían con animales los unos con los otros, etcétera, y son gente que después, a pesar de estar un poco lejos, luego van a los nacionales y los nacionales están muy, muy arriba con toda la gente de allí de Andalucía, los más, vamos a decir, los más expertos en temas de concursos. Entonces, pues bueno, a toda esa gente habrá que volverle a dar. Después, el del tema del valenciano, pues más de lo mismo. Toda esa gente también tiene que entrar en nuestro concurso, como sea, precisamente por eso. Luego, en el tema si nos ponemos aquí, no sé si entre ellos o alguno de, no sé, de más allá o de más acá, pues tendrá que hacer el curso para poder tener variedad y cantidad de jueces aquí que lo pueden enjuiciar y hacer bien. Entonces, después, no sé si más tarde, más temprano, aquí en Murcia habrá que sacar ese tipo de cursos de jueces para que precisamente todo eso participe. ¿Por qué? Porque igual que yo soy socio, a mí me da igual que yo críe raza autóctona que el otro que no críe raza autóctona. Aquí, como hemos dicho, las licencias son todas por igual y todos tenemos derecho a concursar. Sí que es verdad que para concursar pues, tiene que cumplirse unas cantidades mínimas de animales y de criadores para poder optar a premios, pero bueno, si se cumplen esas cantidades de animales y de criadores, pues hay que darle la misma oportunidad o hay que darle el mismo juego que al que cría. Entonces, no sé cuál sería la solución, si a lo mejor si entre ellos, porque bueno, siempre tenemos un poco el comodín de Bernardino. Lo que pasa es que Bernardino, pues bueno, que él viene sin problema, él siempre encantado nos hace el favor. Él viene, nos enjuicia, nos lo hace, pero claro, ya llega un momento en el que el hombre también se cansa de que sea el comodín, precisamente. Entonces, pues eso es una cosa pues, que no sé si ellos precisamente son 4, 6, 8, 10, 15 criadores de nuevo valenciano aquí en Murcia, pues bueno, se hace el curso aquí, se hacen los jueces y si se tienen que ir turnando, pues no sé por qué se turnen, pero hay que buscar una solución porque toda esa gente quiere participar, está en todo su derecho y hay que darle cabida a los concursos como sea, tanto a ellos como a los de los gaditanos. El tema de gaditanos, si hay algún juez por aquí, que ha sido el que ha estado enjuiciando, por ejemplo, en Mula, Cartagena también hubo gaditanos, pero claro, también hay gente, igual que yo precisamente, yo soy juez de Laudino Murciano, juez de Quebrado Murciano, pero claro, como siempre he dicho, me voy a tirar todo el año criando Laudino Murciano y seleccionando para que llegue un regional y no participar. Entonces, ahora mismo lo que enjuicio es el Quebrado Murciano, que tengo solo una pareja y entonces, pues bueno, no me cuesta el ir a hacer el favor de enjuiciar y entonces hacerlo. Pero claro, yo también entiendo al tema de tanto a la gente de los gaditanos, gente de los valencianos, que precisamente como yo, si se tiran criando y seleccionando todo el año, si llega un concurso, pues no participar porque tienen que enjuiciar. Pero bueno, eso ya creo que a lo mejor quizás tiene que ser
a un acuerdo que lleguen entre ellos, de decir, mira, si queremos seguir que las sociedades, los concursos sigan contando con nosotros, tenemos que hacer algo y quizás esa es una solución. Sacarse todos ellos el curso de juez, hacer el curso, sacarse la licencia de juez y turnarse. Creo que es la única solución. Yo para el año que viene voy a poner todo de mi parte para que puedan entrar, aunque se me va un poco de madre porque ya va a ser demasiada locura, pero voy a hacer todo lo posible para que ellos puedan participar en mi concurso, porque como digo, la afición hay que hacerla así y si hay gente hay que darle para adelante, ¿vale? Perdona un poco. Pues entonces ya está, es un poquillo, como digo, un poco pedir disculpas. Yo como representante de la sociedad de Cejín, precisamente a toda esa gente que no va a poder participar en las razas, categorías de nuevo valenciano y gaditano, precisamente por eso, porque yo ya tenía prácticamente, por así decirlo, el presupuesto cerrado y después por el tema de los jueces, que muchas veces sí es para enjuiciar razas autóctonas murcianas de aquí. Muchas veces nos vemos negros o nos vemos en compromiso de tener que decir: "Es que no encuentro a nadie, ¿qué hago?". Y ya tienes que suplicar demasiado para que vengan a enjuiciarte. Entonces, pues, sin ir más lejos, pues gente o razas que no son autóctonas de aquí, pues más de lo mismo, ¿vale? Entonces, pues nada. Hola, Maika, pues bueno, ya ves cómo estoy. Como si me hubiese fumado 2 paquetes de tabaco ahora mismo. Y bueno, un poco comentaros también, los días estos que estoy yendo, estando así enfermo, lo primero que hago es ponerme la mascarilla, porque mira, ya me estoy ahogando. Porque también me siguen llegando comentarios de aquel vídeo que hice, bueno, era así, un poco en plan de charla, aquellos vídeos que hice en plan de charla limpiando el palomar, etcétera, que no me ponía, que no llevaba la mascarilla a la hora a la hora que estaba limpiando el, los peleteros, etcétera, que hay gente que, bueno, que dice, no, no tendrías que hacer eso, o enseñar cómo lo haces así, o no llevar la mascarilla. Bueno, como sabéis, y lo he dicho muchas veces, yo los vídeos los hago a salto de mata. Yo llego, se me cruza el cable, me surge un vídeo, lo hago y punto. Y ese día o esos días fue que llegué, se me metió en la cabeza que quería hacer un vídeo así en plan de charla, mientras limpiaba, hablaba, hablaba, etcétera, y entonces lo hice. Pero que yo cuando voy a limpiar, lo primero, antes de ponerme a limpiar, es lejía y mascarilla. Porque muchas veces no me antes me pasaba más cuando los tenía en la casa vieja, que le echaba lejía y a punto de morirme con la lejía, porque yo solo me infectaba. Entonces, el hacer ese vídeo así, sin mascarilla, precisamente fue por eso. Porque llegué, surgió el vídeo, lo hice y no me puse mascarilla porque no la tenía preparada ni nada. Lejía sí, pues la tengo allí a mano, pero mascarilla no. Entonces, no preocuparos que yo cada vez que, porque yo considero que el polvillo ese de la paloma es peor que si te fumas 3 paquetes de tabaco en media hora. Eso es malísimo. Pero bueno, que ese vídeo, como digo, lo hice a salto de mata, me salió así, me salió sin mascarilla porque no tenía, pero que no preocuparos que yo cuando tengo conciencia de que voy a limpiar 3 días, me preparo no una, sino 3. Cada media hora, cosa así, me la cambio, aunque esté limpia, aunque no haya hecho mucho polvo, aunque no haya hecho mucha cosa, yo la mascarilla me la cambio, me quito esa, me pongo otra limpia y a funcionar. Pero ese día salió así de esa manera, ¿vale? Entonces, nada, bueno, llevamos ya media hora de charla, media hora de chapa, pero no habernos aburrido mucho. Yo ya, en media hora que llevo hablando, ya me, me atosigo mucho, me hago mucho, fijo la bronquitis esta, pero bueno, espero ya que me quede poco, un poco de tos ahí, poco de ahogarme y ya la semana que viene podamos hablar desde el Palomar, enseñaros los pichoncillos esos que considero que he dado la tecla. Eran especie de pruebas, sobre todo para probar las hembras, porque eran hembras que consideraba que estaban bien, pero no me fiaba mucho de ellas y están dando bastante la cara. A ver, que con 2 pichones que le he sacado no van a ser, no le voy a ya adjudicar el premio de reproductora ni el nombre de reproductora de mi palomar. Tendrá que pasar alguna prueba más con otro macho, a ver si realmente ella la que transmite. Entonces, pues bueno, pero no, estoy contento con lo que ha salido. Bastante, bastante contento. Este año no he sacado mucho pichón mensajero. Como sabéis, durante el invierno los dejo que ellos saquen sus pichones, pero este año
me han salido 6 o 7, simplemente 6 o 7, porque se frenaron mucho. Para sobre octubre sí se frenaron muchísimo, se tiraron por lo menos 2 3 meses sin poner un huevo. Me preocupé un poco, pero no. Se juntó la pelecha, calentura, estaban cansadas. No les apreté mucho la temporada pasada, pero estaban cansadas. Pero bueno, después ahora empiezan a poner. Yo ya las empiezo a estimular poniéndole el esparto para que hagan los nidos, les he puesto más nidos. Metí las otras palomas, las otras 3 parejas que he dicho con tiempo, para que se adaptasen la una a la otra. También tenemos metida también por allí la pareja aquella de colipavos que pillamos, que nos quedamos, que hicimos y que en el pelechero no funcionaron, la hemos echado también allí. Y ya no vamos a volver a echar más. Ya considero que hay demasiadas y tampoco me hace falta tanta pareja de mensajeros. Porque también tuve un par de bajas, se me murieron dos. Y entonces, casualmente fue hembra y macho lo que se me murieron. Y bueno, metí unas parejas, se me han muerto dos, pum, unas por otras, las gallinas que entran por las que salen. Pero que no voy a meter más. Prefiero tener pocas bien tenidas y que ellas pues, estén a gusto, que no aquello masificado y después ya se molestan y no. Prefiero tener pocas y bien tenidas, ¿vale? Entonces, nada. Muchas gracias, Maika. Y sí, dile al Paco que más vale que fume que no que le entre polvillo de esto por las narices. Y nada, Paloma Ojeda suelta, muchas gracias y vamos si nos cuidamos pronto de esta bronquitis que tenemos lo harto, que veremos si la soltamos, yo espero que sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer, estaba aburrido, no nos ha ido mal, hemos estado media hora de charla, media hora de un poco hablando de lo que ha sido la temporada, siendo de lo que va a ser, de cómo tenemos y un poco de las circunstancias de lo que tenemos con el tema de los jueces para poder dar cabida a las otras razas no autóctonas de aquí de Murcia, pero que tienen que entrar en concurso sí o sí. Y ya está. Daros las gracias por vuestro ánimo y por vuestras cosas y nos seguimos viendo un poco más adelante.